Bendiciones con todos, tema 284, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el arresto de Jesús, parte 1, y utilizamos Mateo capítulo 26, versículo del 47 al 56, que dice lo siguiente. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que lo entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriéndole a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Llegamos a los versículos donde el apóstol Mateo nos relata el relato de nuestro Señor Jesucristo. Con esto, Judas consume el acto más vil que jamás el ser humano haya planeado: traicionar al Hijo de Dios. Este momento era decisivo en la vida de nuestro Señor, ya que la razón por la cual había venido y se había estado preparando finalmente había llegado. Había estado orando con gran intensidad, pidiéndole a Dios que le ayudara a cumplir su voluntad, y ahora sus captores habían llegado guiados por uno de los 12 apóstoles, que era el que lo entregaba. No obstante, aunque estos eventos parecieran trágicos, la verdad es que todo estaba en el control y la voluntad de Dios para que se cumplieran las escrituras respecto al Mesías. Los captores de Jesús. En estos versículos encontramos a los captores de Jesús. En primer lugar tenemos a Judas, el traidor, el cual fue el que ayudó a organizar mucha gente con espadas y palos. Las palabras mucha gente se traducen del griego polus o luz, los cuales hacen referencia a una enorme turba o muchedumbre. Considerando que apenas habían pasado unas cuantas horas desde este momento, surge la siguiente pregunta: ¿cómo Judas pudo haber organizado una multitud de personas para ir a capturar a Jesús? Al salir del aposento alto, Judas debió correr a los sacerdotes y principales ancianos para que se organizara un grupo de hombres para que capturaran a Jesús. Y esto debió haber sido hecho de manera rápida e inmediata, con mucha prisa, ya que Judas sabía que solo tenía un par de horas más antes que amaneciera, y el huerto de Getsemaní era el lugar perfecto para capturarlo. Es increíble pensar cómo estos hombres organizaron tan rápido esta turba para que les ayudara, ya que no era una cuestión de organizar un pequeño grupo de personas, sino que necesitaban también los permisos de los romanos para dirigir un grupo de captura de este tipo. Y en este sentido, no solo iban los sacerdotes y fariseos acompañando a Judas, sino también los alguaciles del templo y un grupo de soldados romanos, todos armados con espadas y antorchas, tal y como Juan lo describe. Escuche Juan capítulo 18, versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos,
fue allí con linternas y antorchas y con armas. De esta forma, Judas, uno de los 12 de confianza, entregó a Jesús diciéndole: al que yo besare, ese es prenderle. Esta palabra besare realmente se traduce del griego fileo, lo cual es la palabra que describe el amor entre amigos. Y esto era lo que se suponía que era Judas de Jesús, un verdadero amigo. Pero fue un hipócrita que fingió ser quien no era para que, confiados en esa supuesta confianza, traicionar a aquel que lo llamó su amigo. El beso del traidor, dice Mateo 26, 49 al 50. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Aquí vemos la señal que Judas le daría a los enemigos de Jesús para que lo identificaran y lo capturaran. La señal de la traición sería un beso, un hecho tan hipócrita y malvado que selló la más grande traición que jamás se haya realizado. Y enseguida se le acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Judas lo saludó de la forma más respetuosa, llamándole salve, maestro. Donde la palabra maestro es rabí, un título que los discípulos usaban para dirigirse con respeto a sus maestros, y luego le besó. La palabra besó se traduce del griego katafileo, la cual es una palabra que se usaba para referirse al beso que se daban como muestra de amistad y cariño, y no un simple saludo que se hacía de forma mecánica. En el Medio Oriente se acostumbraba el beso entre los hombres como una forma de saludo y cariño, pero se realizaba generalmente entre buenos amigos o familiares. Por ello, Judas, siendo uno de los 12 de confianza de Jesús, lo saludó con un beso, y por ello nuestro Señor le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Con esto, la traición de Judas se hace aún más grave, ya que defraudó la confianza que Jesús había otorgado y de forma hipócrita lo saludó tendiéndole una trampa. Por ello, en Lucas dice, capítulo 22, versículo 48, lo siguiente: entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? La traición definitivamente es uno de los hechos más viles que una persona pueda realizar. Para llegar a ser un traidor, antes tuvo que haberse garantizado la confianza de una persona. Fingiéndose ser su amigo, logró que la persona abriera su corazón y lo revelara cosas que generalmente no lo revela a otras personas, además de confiarle tareas que no se le confiaban a cualquiera. Esto es lo que Judas había hecho. Se había convertido en uno de los 12 de confianza que conocía los lugares privados que Jesucristo buscaba para estar solo, y conociendo esto, tomó ventaja para consumar su traición. En la historia, los grandes traidores han sido personas así, que de manera hipócrita se ganaron la confianza de otros y tomaron ventaja de ellos para sacar algún provecho o incluso traicionarlo cuando estos eran más vulnerables. Y así lo hizo Judas Iscariote. Mire lo que es, cómo el maestro es traicionado por uno de sus discípulos, cómo la traición es tan terrible, es uno de los peores pecados. Cómo personas pueden fingir ser amigos, pueden ser leales y después traicionar. Cómo personas hacen parte importante de la iglesia y después traicionan al Señor Jesucristo, traicionan a su pastor, traicionan a la iglesia. Es increíble cómo los seres humanos nos hemos apartado de las verdades del Señor. Hemos traicionado al mismo Señor Jesucristo, negando lo que hizo Él en la cruz por nosotros. Pero es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de arrepentirnos
y comenzar a ser fieles, verdaderos hijos, verdaderos cristianos, verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa, tu palabra que nos bendice, tu palabra que nos enseña, tu palabra, Señor, que nos habla de los errores que cometemos, Señor, y nos prepara para no cometerlos nuevamente. Gracias por las bendiciones, gracias por tu misericordia, gracias por la familia, por la iglesia que tú formaste, por los amigos, por todas las personas que están escuchando la palabra de Dios. Pedimos que tú lo bendigas, Señor. Y por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Que tengan un día lleno de bendiciones.